Bueno, en primer lugar, queríamos agradecer la invitación que se le hizo desde el CONICET a la Secretaría de Energía para poder participar hoy en esta charla. Mi nombre es Laura Berros, yo trabajo en el equipo técnico de la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia y el objetivo era poder compartir con ustedes cuáles son los beneficios y la importancia del uso de fuentes de energías renovables y también cuáles son las acciones que se están impulsando desde la provincia de Santa Fe para poder promocionar y facilitar este tipo de aprovechamientos. En primer lugar, y simplemente a modo de referencia, que seguramente ya todos lo sabemos, la mayor parte de la energía que consumimos proviene de fuentes fósiles, más del 80%, para cualquier tipo de energía, ya sea energía para calentar agua, electricidad, también combustibles para los vehículos, la fabricación de bienes, productos o también la prestación de servicios. Cualquier tipo de acción necesita energía y nos abastecemos en una gran parte por el uso o aprovechamiento de combustibles fósiles. ¿Cuáles son esos combustibles fósiles? Bueno, básicamente el petróleo, el carbón y el gas natural. Se denominan fósiles porque se formaron hace millones de años bajo ciertas condiciones de presión, geoquímicas, de anaerobiosis, que dieron como resultado, a partir de materia orgánica, un compuesto orgánico mineralizado que está constituido principalmente por cadenas de carbono y otras sustancias. Y además de ser fósiles, por esa razón, se denominan no renovables debido a que están en cantidades limitadas en el sustrato de la Tierra y se agotan por su uso. Por eso, digamos, son no renovables. Y además tienen la otra característica o efecto que es que necesitan usarse por medio de la combustión y esa combustión genera los llamados gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y vapor de agua. Y esos gases de efecto invernadero están presentes naturalmente en la atmósfera, pero nosotros al sacar estos combustibles del sustrato terrestre y pasarlos por medio de la combustión en su forma gaseosa a la atmósfera, lo que hacemos es aumentar la concentración o la cantidad en el aire. Y esto hace que ese fenómeno natural de efecto invernadero se incremente, porque estos gases básicamente retienen parte de la energía que recibe la Tierra a partir de la radiación solar en la atmósfera y generan el fenómeno de calentamiento global que se evidencia en un incremento de la temperatura media global de la atmósfera. Eso es lo que está siendo estudiado por la comunidad científica internacional y donde hay un acuerdo ya a nivel internacional de que existe una variación en el clima o un aumento de la temperatura media y de que las causas de ese cambio climático o calentamiento global tienen que ver con la acción de la humanidad y cómo se relaciona con su medio ambiente y con la naturaleza y cómo explota los recursos. Y entonces se empiezan a pronosticar cuáles son las consecuencias de ese fenómeno de calentamiento global o cambio climático, bueno, dándose diferentes pronósticos. El objetivo o el desafío que se planteó la comunidad internacional es lograr que el aumento de la temperatura no supere los 2 grados centígrados de la temperatura media a nivel global, dado que por sobre esos 2 grados las consecuencias la verdad no se sabe exactamente cuáles serían, pero hasta 2 grados consideran que por medio de medidas de mitigación y de adaptación la humanidad podría adaptarse a estos cambios. Y bueno, las consecuencias tienen que ver con cambios en el régimen de precipitaciones, aumento de la precipitación medioanual en algunos lugares, reducción en otros, eventos climáticos más intensos, aumento del nivel del mar y también proliferación de enfermedades en el sentido de que se empiezan a dar condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de ciertos vectores que transmiten enfermedades en lugares que antes no existían porque no podían desarrollarse ahí esos vectores. Entonces se va corriendo la frontera en la cual hay ciertas enfermedades o epidemias que empiezan a aparecer donde antes no había casos de este tipo. Uno de los
uno de los aspectos sobre los cuales se están implementando políticas públicas para adaptarse y mitigar las consecuencias ambientales del cambio climático es en el sector de la energía, dado que como fuertemente dependemos de los combustibles fósiles, que son fuentes de gases de efecto invernadero, es un sector en el que se puede trabajar para reducir esas emisiones. Y ahí es donde aparecen las fuentes de energías renovables como una alternativa para ser complementarias a los recursos fósiles de los cuales hoy dependemos fuertemente. Esas fuentes, bueno, como su nombre lo indica, se denominan renovables porque no se gastan por su uso, a diferencia de las no renovables. Y en la provincia de Santa Fe contamos con este tipo de energías, como se menciona ahí en la imagen, que son la energía solar para su uso térmico o fotovoltaico, la energía eólica, especialmente más hacia el sur de la provincia, la biomasa, donde hay un fuerte potencial porque implica los residuos de diferentes actividades agropecuarias, también la fracción orgánica de los residuos domiciliarios de las grandes ciudades o de las localidades pequeñas también. La mini hidráulica, que también es una posibilidad que hay que estudiar porque implica pequeños aprovechamientos hidráulicos de baja potencia en los cursos fluviales de la provincia, que bueno, tiene el río Paraná y a lo largo de toda la provincia sus brazos y afluentes. Pero bueno, no hay demasiadas experiencias de este tipo y es una fuente de energía renovable que a estudiar y a desarrollar. ¿Cuáles son los beneficios entonces de aprovechar las fuentes de energía renovables? Como mencioné anteriormente, la sustentabilidad en el sentido de que podemos usarlas a lo largo del tiempo sin que se agoten, además no generan gases de efecto invernadero por su uso y también se denominan sustentables cuando tienen otros dos aspectos como son los beneficios sociales que se pueden generar porque se demanda profesionales, técnicos, personal calificado a nivel local o proveedores de equipamientos o de insumos, a su vez que se le da un servicio, se le satisface una necesidad a la población de abastecerlo de energía. Y también tiene que tenerse en cuenta el aspecto económico, es decir, que puedan competir económicamente con otras fuentes y en el caso de que eso no suceda porque las condiciones de mercado todavía no estén dadas para tal fin, ahí sí las políticas públicas de promoción tienen que actuar para que puedan entonces desarrollarse este tipo de fuentes, dado que en algunos casos al lado de los combustibles fósiles no resultan más costosas, pero también hay que considerar que hay fuentes de energía que se están explotando que generan un impacto ambiental que no está contabilizado en términos económicos o monetarios y entonces decimos que son más baratas, pero en realidad nos está faltando internalizar los costos ambientales como para poder compararlas de una manera más justa con las energías renovables. Por otro lado, autonomía energética y desarrollo de un sistema distribuido, debido a que permiten la posibilidad de desarrollar proyectos de menor potencia o de menor magnitud en todo el territorio y eso es lo que se denomina generación distribuida y también permiten generar energía para que la consuma la misma organización o persona que la produjo. Y eso sería lo que nos daría cierta autonomía energética, poder producir parte de la energía que consumimos. Y bueno, ya lo mencioné, mejora de calidad de vida y desarrollo de la población tienen que ir de la mano con el desarrollo de este tipo de aprovechamientos para hacerlos sustentables y que tengan más sentido, no solamente un beneficio ambiental. Con respecto al tipo de energías renovables está la energía solar térmica, donde se aprovecha la radiación solar para calentar un fluido, generalmente es agua. Esto se usa para generar agua caliente sanitaria en las viviendas, también en algunos emprendimientos como hoteles, gastronómicos y también se puede utilizar en emprendimientos industriales. Está constituido por un colector. Esto lo que hace es absorber la radiación solar, tiene una cubierta transparente que hace que esa energía quede retenida dentro del colector y está aislado térmicamente. Por este colector circulan, existe una parrilla de tubos
generalmente de cobre, por donde circula el agua y se calienta. El agua al calentarse reduce su densidad y entonces naturalmente se eleva y se acumula en este tanque de acumulación de agua caliente que también está aislado térmicamente. El agua más caliente se posiciona arriba y la un poco más fría en la parte inferior, entrando nuevamente al colector, calentándose y se genera un movimiento convectivo del fluido por diferencia de presión, de densidad, por diferencia de temperatura, que se denomina termosifónico. Ese es el principio de funcionamiento. Básicamente es atrapar la energía del sol y dejarla retenida dentro de este equipo. Estos son de placa plana, el absorbedor es de un material metálico pintado de negro, que puede ser con una pintura selectiva que favorezca la absorción de la radiación. Y también está aislado térmicamente y esa pintura selectiva también puede reducir la emisión luego de esa energía por fuera de la placa absorbedora o sin una pintura común negra. Y son los que se pueden ver en las viviendas. Por otro lado están los sistemas a medida, que es cuando el tanque de acumulación de agua caliente está separado de los colectores, generalmente esto se da en emprendimientos donde necesitan un mayor volumen de agua caliente que en una vivienda. También existen los sistemas compactos de energía solar térmica de tubos de vacío, que el principio de funcionamiento es igual que el de placa plana, simplemente que el captador está constituido por una fila de tubos de vacío porque son dos tubos concéntricos y entre ambos existe un vacío de vidrio y el tubo interior tiene un tratamiento, está cubierto con también una pintura y un material que lo hace que absorba la radiación solar. Dentro de ese tubo circula el agua, que es la que se va calentando a medida que toma contacto con el tubo interior. Y bueno, se hace el mismo movimiento termosifónico que en el caso de los calefones solares de placa plana. Estos también se utilizan en las viviendas. La diferencia con el anterior es que estos son equipos importados y los otros son de fabricación nacional. Pero bueno, el principio de funcionamiento es el mismo y el vacío, la función del vacío es evitar las pérdidas de energía, o sea, la radiación solar atraviesa el vidrio transparente, llega al tubo interior, que es el captador de la energía, y luego tiene menos pérdidas hacia el exterior porque al haber vacío acá no hay pérdidas por convección o por conducción. Y bueno, eso es el aislante, digamos, térmico de los tubos. Bueno, este es otro ejemplo de aprovechamiento de energía solar térmica, que son los conocidos hornos solares, que lo que hacen es también atrapar la radiación solar adentro del horno, que tiene una cubierta transparente donde ingresa la radiación y luego la energía queda retenida acá y no puede escapar nuevamente hacia afuera, porque la radiación de onda larga que luego se desprende o se emite desde adentro del horno solar no puede atravesar el vidrio o la cubierta transparente y esto aumenta su temperatura y bueno, eso se utiliza para cocinar alimentos en un periodo de tiempo mucho mayor obviamente al que demanda la cocina tradicional, pero es aprovechamiento de energía solar térmica. Lo mismo con los secaderos solares, el principio de funcionamiento es el mismo, cubierta transparente, el aire se calienta, al calentarse reduce su densidad y se eleva y atraviesa una serie de estantes donde se ponen los productos a deshidratar, que pueden ser plantas aromáticas, verduras, también flores o cuestiones así para decoración y la idea es que aquí haya una temperatura tal que permita que que el porcentaje de humedad en los alimentos no supere el 15%, a fin de evitar que se proliferen o desarrollen microorganismos que descomponen la materia orgánica y esto permite conservar los alimentos durante más tiempo. También es un equipo muy, muy sencillo que se puede autoconstruir. Ahí hay algunas fotos. A ver.
Otro uso de la energía solar es la energía solar fotovoltaica, que en este caso lo que se aprovecha es un fenómeno fotoeléctrico que se da por medio de módulos solares fotovoltaicos, donde la radiación solar genera una corriente eléctrica en los módulos y bueno, esa corriente eléctrica, estos pueden estar conectados de diferentes maneras, en serie y en paralelo. Esa corriente eléctrica es una corriente de tipo continua que después entonces necesita, para poder utilizarla, por lo general, de un inversor que la transforme a corriente alterna, que es el tipo de corriente con la cual funcionan la mayor parte de los electrodomésticos que utilizamos en nuestra casa. Pero bueno, es otro tipo de aprovechamiento de la energía solar. En este caso es un ejemplo de la interconexión de esa energía solar a la red de provisión a la red eléctrica de la prestataria del servicio, como podría ser la EPE, donde se necesita, de los módulos solares que generan la corriente eléctrica, de algunos otros equipos auxiliares. Acá está el inversor que la transforma a corriente alterna y un medidor bidireccional donde se mide lo que se inyecta a la red y lo que se consume de la red. Y en este caso, cuando generamos energía y la inyectamos a la red, no la consumimos directamente en nuestra vivienda, no necesitamos utilizar un banco de baterías para almacenar esa energía que estamos generando y consumirla cuando la necesitamos, porque todo lo que se genera se está inyectando y nosotros estamos consumiendo cuando necesitamos de la red eléctrica. Ese es un poco también el beneficio de interconectarse a la red en el caso de que sea un lugar donde exista ese servicio. Y bueno, en este caso, por el contrario, es un sistema aislado de la red eléctrica de la prestataria del servicio, entonces sí, se necesita una batería y un regulador que regula la carga y la descarga de la batería, y luego también un inversor para poder abastecer a los distintos electrodomésticos o lo que funcione a partir de esta electricidad. Esas serían las dos configuraciones, interconectado o aislado de la red. Por otro lado, dijimos la energía eólica, que es el aprovechamiento de la energía del viento por medio de los aerogeneradores, que pueden ser de gran potencia o de baja potencia, para uso también domiciliario. Se instalaron algunos en escuelas rurales aisladas de la red eléctrica, combinados con paneles solares fotovoltaicos. Nuevamente también se necesita de equipos auxiliares como el inversor, y también esa electricidad generada por el aerogenerador se puede interconectar a la red de distribución en el caso de que sean aerogeneradores de baja potencia y a la red de baja tensión. En lo que es la provincia de Santa Fe se han realizado mediciones de viento en el sur de la provincia, ubicándose o identificándose a la localidad de Rufino como un buen lugar donde se dan características o condiciones de frecuencia y velocidad del viento que harían factible el desarrollo de un aprovechamiento eólico. Luego dijimos la biomasa, que implica aprovechar los residuos de las actividades agropecuarias, de los mismos, como dijimos, de las ciudades, o inclusive los de algunos, puede ser también el uso sustentable de residuos de biomasa de algún monte o bosques. Y eso es una fuente de energía también para obtener energía térmica por medio de la descomposición anaeróbica de este tipo de residuos o efluentes, por ejemplo, en los efluentes de los tambos o de los criaderos de cerdos. Se pueden, por medio de un biodigestor, transformar por parte de bacterias que trabajan con ciertas condiciones anaeróbicas y generan como producto de descomposición de esa materia orgánica biogás que está compuesto por metano y también por dióxido de carbono, y que se puede utilizar para calentar algún fluido o también para generar energía eléctrica. Esos son los dos usos que se le puede dar al biogás. Bueno, y por último, la mini hidráulica, que son pequeños aprovechamientos hidráulicos en los cuales
tienen un impacto ambiental menor, si bien siempre hay que evaluarlo, dado que no necesitarían la construcción de presas que embalsen el agua y se deriva parte del caudal que se lo hace pasar por turbinas que generan energía eléctrica. Por ahora, lo que se está haciendo en Santa Fe es estudiar las condiciones del río Carcarañá por medio de un convenio con la Fitch para ver la factibilidad de volver a poner en funcionamiento un pequeño aprovechamiento hidráulico preexistente, que bueno, eso está en etapa de estudio, y existe un aprovechamiento similar de una empresa que es Molino Semino, que lo tiene en funcionamiento y se abastece parte de su consumo eléctrico con ese pequeño aprovechamiento. Bueno, y ahora lo que les quería contar es cuáles son los programas o proyectos en curso desde la provincia para poder facilitar todo este tipo de desarrollo de las fuentes de energía renovables en Santa Fe. Entonces, lo que se hizo fue desarrollar, en el marco del plan estratégico de la provincia, un plan específico para las energías renovables, fijándose ciertos objetivos, también líneas de trabajo que le dan el marco a todos los proyectos y programas en curso. Los objetivos que se plantearon fue conocer los recursos energéticos renovables, empezar a medirlos para saber, cuánto energía se puede obtener a partir del aprovechamiento de estos recursos. También brindar mayor información y formación por medio de la educación formal y no formal a la comunidad para poder empezar a contar con, además de los profesionales ya existentes de nivel universitario, porque existen grupos que están trabajando desde hace mucho tiempo en la investigación de este tipo de energías, también capacitación a niveles de técnicos o de oficios que puedan acompañar todos estos desarrollos, a lo mejor en menor escala y distribuidos en todo el territorio. Fortalecer un marco normativo e institucional para poder promocionar los proyectos y darles un marco en el cual desarrollarlos, promover la eficiencia energética y desarrollar incentivos económicos y financieros para que las empresas, los municipios y comunas y los usuarios particulares también puedan empezar a incorporar tecnologías de este tipo en su vida cotidiana y también un poco romper con la idea de que se trata de un concepto abstracto o que son tecnologías muy caras que no pueden ser usadas por todo el mundo, sino al contrario, que existen dispositivos que son sencillos, de bajo costo, que pueden ofrecer una solución energética y que pueden ser accesibles para todos. Y bueno, y ahora les vamos a compartir qué es lo que estamos haciendo en el marco de esos objetivos que nos planteamos. En primer lugar, como yo les decía, empezar a medir los recursos. Para eso se desarrolló una red solarimétrica por medio de un convenio con el Grupo de Energías No Convencionales del CONICET y de la UNL. Se instalaron equipos de medición de radiación solar y también de algunas otras variables meteorológicas como temperatura, humedad, presión atmosférica, velocidad y dirección del viento que pueden incidir en el rendimiento de las instalaciones fotovoltaicas. Y se instalaron en las localidades que están mencionadas allí, que son Reconquista, Tostado, Elisa, Cañada, Rosquín y Firmat. A partir de fines del 2014, principios del 2015, se están recopilando esos datos y procesando estadísticamente de manera tal de poder contar con un mapa solarimétrico que nos permita saber cuál es la radiación solar en la provincia con mediciones realizadas en el territorio. Por otro lado, también se cuenta con mediciones de viento en el sur de la provincia de los años 2012, 2013, en Las Rosas, Rufino, San Jorge y Venado Tuerto, donde participaron diferentes instituciones, la UTN de Rosario, también la EPE y la Secretaría de Estado de la Energía y previamente la Secretaría de Ciencia y que ahora es Ministerio. Se cuenta con esas mediciones y ahí fue que se determinó que en Rufino había posibilidades de un aprovechamiento eólico. Hubo el interés de una empresa en desarrollarlo que se presentó en la convocatoria a nivel nacional
en la primera convocatoria que se hizo del Gobierno Nacional de Proyectos de Energías Renovables, pero no resultó seleccionado en esa ronda. Entonces dijimos conocer los recursos, me faltó nombrar ahí el estudio que se está haciendo en el río Carcarañá para ver si se pueden desarrollar pequeños aprovechamientos hidráulicos. Eso es lo que se está haciendo por el momento. También hay un estudio por medio del programa Pro Biomasa con Nación, donde se está haciendo un relevamiento de la oferta y demanda de biomasa seca para generar un mapa de un balance de esa oferta y demanda, que a nivel nacional ahora se está instrumentando a través del INTA, y nosotros como Secretaría de Energía aportamos la información que tenemos para poder contar con ese mapa, y también con ese mapa, y ellos lo instrumentan también a partir del uso de una metodología propuesta por la FAO. Eso también se está haciendo y está ya bastante avanzado. Por el momento son esos los estudios del potencial que se están llevando adelante, y dijimos conocer los recursos y también empezar a aprovecharlos. En este sentido, el primer proyecto de gran potencia en Santa Fe es el parque solar fotovoltaico que está en construcción en un predio cercano a la localidad de San Lorenzo, que es de 1 megawatt de potencia. Ese sí es un proyecto provincial que generaría energía para abastecer el consumo de alrededor de 500 viviendas. Por otro lado está el proyecto en Rufino para un parque eólico de 25 megawatts formado por 10 aerogeneradores de 2.5 cada uno. Hubo interés de un privado en desarrollarlo y bueno, está digamos en esa instancia para generar energía para abastecer el consumo de alrededor de 20.000 viviendas. Y por otro lado están los proyectos de baja potencia con la posibilidad de estar distribuidos en el territorio. En ese sentido, la provincia de Santa Fe fue la primera que posibilitó técnicamente que se pueda generar energía e inyectar a la red de baja tensión de la Empresa Provincial de la Energía. Eso fue en el año 2013, antes esto no estaba permitido, pero bueno, por medio de una resolución y un protocolo de interconexión técnicamente se aprobó. Y en el marco de eso se han hecho diferentes instalaciones en edificios públicos bajo un poco la premisa de empecemos por casa, digamos. Entonces, bueno, se hizo una instalación de 15 kilowatts de potencia en la Casa de Gobierno de Santa Fe, otra equivalente en Rosario, y también ahí en esa foto se pueden ver las instalaciones. También en los nodos de los centros cívicos de las 5 regiones, acá en Recreo se puede ver, se instalaron además también aerogeneradores de baja potencia interconectados a la red de la EPE. Y también en Rafael, en Reconquista, en Venado Tuerto, bueno, en diferentes instituciones públicas se empezaron a instalar estos equipos, no solamente para generar electricidad, también calefones solares para agua caliente, estufas de masa térmica de alto rendimiento, algunas, para reutilizar residuos de podas y de maderas. Y esos 3 equipos mayoritariamente, aerogeneradores, solar fotovoltaico y solar térmico. Hay unas 140 instalaciones en total en toda la provincia. Además, y esto sí lo quiero decir antes de explicar el programa de prosumidores, también la Secretaría de Hábitat empezó a incluir en los en los pliegos licitatorios de los planes de vivienda la instalación de calefones solares, de manera tal de que ya esté incluido en el pliego y previsto anticipadamente a la ejecución de la obra. Y actualmente existen 2 barrios solares, uno en San Carlos Sur con 10 viviendas, otro en Galvez con 44 viviendas, y ya va a haber en Frontera, Villocampo, Reconquista, Malabrigo, no me acuerdo las otras localidades, pero hay varias donde ya está incluido, digamos, en el pliego y previsto incorporar el calefón solar. Que eso anteriormente no estaba y ahora sí ya se incorporó para que también la provincia en sus planes de vivienda lo tenga previsto. El programa Prosumidores
Bueno, lo que tiene como objetivo poder ofrecer a quien quiera generar energía eléctrica en su vivienda o en su organización una tarifa preferencial para comprarles energía que genera y que la inyecta a la red de la EPE. Esto es para instalaciones de hasta 1.5 kilowatts de potencia y para generar la energía de alrededor del 60% del consumo de una vivienda. Esa tarifa preferencial es de 5 pesos con 50 por kilowatt hora generado e inyectado durante un plazo de 8 años, de manera tal de asegurarle a quien hizo la inversión que la va a recuperar, y después va a tener un ahorro a lo largo del resto de un ahorro energético a lo largo del resto de la vida útil de la instalación. Ese programa se aprobó a mediados del 2015 y está previsto contar con 200 de estos prosumidores, como se los denomina, combinando la palabra productor y consumidor de energía. El objetivo, bueno, es poder llegar a estos 200 instalaciones interconectadas a la red de la EPE por parte de pequeños clientes. Por otro lado, además de conocer los recursos que tenemos y empezar a aprovecharlos, ya sea por medio de la generación distribuida o de proyectos de mayor magnitud, también esto tiene que ir acompañado de lo que decíamos antes, empezar a capacitar a la población de Santa Fe en los distintos niveles de la educación y sensibilizarla respecto a estos temas y por qué es importante empezar a aprovechar las energías renovables. Y en ese sentido, con el Ministerio de Educación de la provincia se empezaron a generar ofertas académicas de nivel secundario y superior en energías renovables, que son las que están... una secundaria en Firmat, otra en San Lorenzo y superior también en Venado Tuertos, el Fray Luis Beltrán y en Esperanza. Esas son las instituciones por ahora donde se están dictando estas tecnicaturas. Al respecto de la educación no formal, se desarrollaron ciertos materiales de divulgación para municipios y comunas, que es el Manual de Energías Renovables, también El Viaje de Gaia, una película pensada para los alumnos de las escuelas primarias, para sensibilizarlos sobre estos temas, con una serie de actividades sugeridas para después trabajar en el aula. Y a su vez se están dando las capacitaciones en oficios, en instalación de calefones solares, en autoconstrucción de equipos sencillos de bajo costo, que es calefón solar de bajo costo o secaderos solares. Y ahora estamos pensando también empezar a dar capacitaciones en instalaciones solares fotovoltaicas de baja potencia. Por ahora las está organizando la Secretaría de Energía y el objetivo es que empiecen también a ofrecerse desde los centros de formación laboral que el Ministerio de Educación tiene distribuidos en la provincia. Nosotros este año dimos 5 de calefones solares, 5 de autoconstrucción, ya habíamos dado la misma cantidad en 2015 y bueno, la idea es poder repetirlas hasta que se empiecen a ofrecer en estos centros de formación laboral. Y además dijimos generar algunos instrumentos económicos y financieros para facilitar el acceso a estas tecnologías. El primer programa que salió fue un Sol para tu Techo, que ofrece una línea de crédito para comprar calefones solares de fabricación nacional por medio del Banco de Santa Fe, y además también en el marco de este programa es que se están dictando las capacitaciones a los instaladores de calefones solares para que quien lo compra tenga a alguien que se lo sepa instalar y mantener o arreglarle algún problema que le pueda llegar a surgir. En el marco de este programa también se instalaron en diferentes localidades y se hizo el primer barrio solar y después el de Galvez. Esa foto creo que es de San Carlos Sur. Eso es para el usuario particular que quiera comprar un calefón solar financiado, que son estos de fabricación nacional. Es un programa abierto, cualquier fabricante se puede adherir. Lo que se le pide es que el calefón tenga el ensayo del INTI para garantizarle ciertas condiciones de rendimiento y calidad al cliente.
Para municipios y comunas se desarrolló este prototipo de estaciones solares en espacios públicos para darle un poco de promoción al uso de las energías renovables. Tiene un calefón solar conectado a un dispenser de agua caliente para el mate y un panel solar que permite la carga de celulares o algunos equipos electrónicos. Yo no recuerdo exactamente el número, pero alrededor de 20 que se están instalando. La última se instaló en San Carlos Sur hace poco. Y además, para municipios y comunas también por medio del PROMUDI, que es un programa para financiar diferentes proyectos o iniciativas de los municipios y comunas, se otorgaron unos 200 calefones solares a las localidades que se inscribieron para disponerlos en instituciones o en los lugares que ellas después dispusieran. Y ya se están empezando a entregar esos calefones solares que se hicieron por medio del PROMUDI. Para lo que es empresas, pequeñas y medianas empresas, se ofrece línea verde de créditos que se hace por medio del Banco Municipal de Rosario, otorgándole un crédito para que pueda implementar algún aprovechamiento de energía renovable en su empresa o medidas de eficiencia energética o ambas combinadas, a una tasa un poco menor que la del mercado, a devolver en 42 cuotas y financia hasta el 80% del proyecto. Eso empezó también en el 2014 y se va renovando la línea de crédito semestralmente. Además también existe el programa Producción Más Energética. Esto lo que ofrece es asesoramiento a los productores, especialmente está pensado para productores agropecuarios o que tengan algún residuo constituido por biomasa o por materia orgánica que se pueda aprovechar energéticamente, y ofrece un asesoramiento para poder llevar la idea a un nivel de proyecto donde puedan tener evaluados los costos, la inversión, el tiempo de recuperación, y ya como un poco más asesorados para poder implementarlo, así como también en el caso de que existan líneas de financiamiento que también las conozcan, pero bueno, es un poco como brindarle un asesoramiento profesional al productor que lo requiera y que esté interesado. Este programa de digestión más activa es para los biodigestores que existen en la provincia y que muchos de ellos, por diferentes motivos, en muchas escuelas agrotécnicas o en algunas comunas existen, pero no están funcionando del todo bien o dejaron de funcionar. Entonces, bueno, se pueden anotar para recibir un asesoramiento para identificar el problema y cómo poder resolverlo. Eso también ya hubo una etapa de inscripción y ahora tienen que ir a relevarlos y ver cuál es el problema para volverlos a poner en funcionamiento. Luego se hizo una prueba piloto de etiquetado de viviendas en la localidad de Rosario, unas 500 viviendas que se anotaron, y bueno, se capacitó a los profesionales del Colegio de Maestros Mayores de Obras, creo, y de arquitectos, que son los inspectores que le van a ir a hacer la evaluación para ponerle la etiqueta. Esto se hizo en conjunto con Nación y se eligió Rosario porque ellos ya tienen una ordenanza a nivel municipal donde se les requiere a las obras cierto nivel de eficiencia energética de la envolvente. Entonces ya la municipalidad también tenía trabajado el tema y estaba haciendo evaluaciones, y por eso se eligió a la localidad de Rosario y bueno, según cuáles sean los resultados se va a realizar en otras localidades de la provincia. Y bueno, básicamente esos, digamos, son los programas que existen. Por ahí es mucha información, pero es para que sepan que existen ciertas líneas de promoción o financiamiento para llevar adelante aprovechamientos de energías renovables en la provincia y que la Secretaría de Energía está a disposición para cualquier consulta que quieran hacer, ya sea en las oficinas de Santa Fe o en las de Rosario, de cualquiera de estos programas, y también en el caso de que alguna institución esté interesada en que nos acerquemos a darle una charla de algún tema en particular, también siempre nosotros recibimos los pedidos y tratamos de poder hacerlo, bueno, en la medida de nuestras posibilidades. Así que muchas gracias por la atención y quedamos a disposición para cualquier consulta.